Tuve que encerrarme ahí por la tormenta, porque sentía que en medio de la montaña, en medio de la nada, era la única forma de protegerme. Afuera, en la oscuridad extendida entre árboles y pinos, resonaban risas a la distancia, finas y burlonas, como si el viento estuviese cargado de secretos. Allí, en esa montaña, se dice que hay brujas. Es una advertencia común, pero ese día, bajo un cielo a punto de romperse, fue la primera vez que lo entendí de verdad. Las risas no eran para asustar, eran para celebrar que un forastero se había adentrado demasiado. Lo entendí solo cuando ya era tarde, cuando supe que lo que estaba dentro conmigo era más terrible que lo que pudiera encontrarse allá afuera. Desde una ciudad de México, asediada por la lluvia, rodeado de libros y ventanas flacas, grabo esto. Si la lluvia ahoga por momentos mi voz, perdón, pero esta historia pide paciencia. Es de esas en las que hay que perderse primero en el lugar donde ocurre, dejar que la imaginación reconstruya la escena, los olores a tierra mojada, el crujir de maderas viejas. Solo cuando logres verlo por dentro, estarás listo para enfrentar lo que se avecina. No te sugestiones en vano. Escucha bajo tu propio riesgo. Si hay niños cerca, pídele que se vayan. Hazme caso, porque hay historias que marcan, y esta es una de ellas. Todo inició con una advertencia de mi abuela Julia, la única persona que me recibió con los brazos abiertos en el pueblo donde toda la familia materna nació y murió. El pueblo, de esos que el tiempo va deshaciendo, tiene caminos que desaparecen bajo la maleza y casas con secretos colgando de sus techos de teja. Pero esa noche, viernes 13 de diciembre, llegué y mi abuela me esperaba afuera, la mirada perdida hacia la montaña. Me contó de mi tío Lalo, que padecía de episodios y se había perdido entre los árboles otra vez, hablando solo, dejando frases que nadie entendía, contestándole a alguien invisible. El origen de su mal para algunos era la locura, para otros era deuda con algo antiguo, algo que respiraba en los huecos de la montaña. Entramos a su casa, cenamos rápido. Julia no despegaba los ojos de la ventana, como si desde allí la noche pudiera colarse con todas sus promesas rotas. Le dije que iría a buscar a Lalo antes de que oscureciera del todo. Me pidió que regresara antes de medianoche y, si me sorprendía la tormenta, que evitara la casa de los hermanos Berlanga. Está abandonada, pero no sola. Su advertencia me caló más hondo que las historias de brujas que, según ella, rondaban el monte desde generaciones atrás. Tomé la lámpara y salí al sendero, gritando el nombre de mi tío. Esperaba que el viento se llevara mi voz más lejos. Al subir entre árboles y raíces, el silencio del monte cayó sobre mí. A veces una voz, a veces el eco, confundía mi mente, hasta que distinguí, al fondo, la silueta de dos hombres al lado de una fogata apagada. Me presenté, pregunté por Lalo. Los dos respondieron en frases idénticas, repitiéndose, con ojos demasiado blancos para la oscuridad. Sus respuestas me dejaron una desconfianza que apretaba el pecho. Insistieron, hoy uno no debe andar aquí. En noches como esta es mejor esconderse. El miedo empezó a calar, pero la vergüenza de volver sin Lalo y el peso de la promesa a mi abuela me empujaron a seguir subiendo. Entonces, a un lado del sendero, apareció el campo donde se levantaba la casa de los Berlanga, una isla gris en medio de la maleza crecida. Recordé la advertencia de Julia y seguí de largo. El viento se hizo rugido, la lluvia agitada. Accioné la lámpara intermitentemente para ahorrar batería y, en un destello breve, vi una mujer parada en el sendero, sosteniendo su rebozo frente al rostro. No pude hablarle, no pude acercarme.
El instinto del peligro me obligó a dar media vuelta, y en cuanto lo hice, escuché movimientos apresurados tras de mí. Corrí a ciegas, la lámpara apagada, sintiendo la presencia a escasos pasos. Tropecé, rodé por el lodo y escuché risas en los árboles, risas que se perdían entre la tormenta. No sabía si era humano lo que se burlaba, pero la desesperación me obligó a buscar refugio, ignorando viejas advertencias. La casa de los Berlanga era la única opción. Corrí hacia el campo, bajo relámpagos que iluminaban brevemente lo que parecían figuras colgadas en las copas de los árboles, mujeres de negro, inertes ante el vendaval. La casa olía a tierra húmeda y encierro. Empujé la puerta y entré. Los recuerdos de lo que habían dicho de ese lugar regresaron. La historia de la mujer poseída, los gritos en la noche, los hermanos desaparecidos, los sacerdotes que subieron a hacer exorcismos y salieron con la mirada vacía. Quise pensar que eran solo leyendas, invenciones para esconder otras desgracias, pero allí, en ese abandono, se sentía otra cosa, un peso en el aire, una tristeza peligrosa. Me adentré en la oscuridad. Había 2 cuartos. En el más pequeño la puerta estaba cerrada. Me pegué a la madera. Silencio. Me senté bajo una gotera, encendí una veladora arruinada y busqué algo de calma. Pero entonces empezaron los ruidos, el rasgar suave, luego desesperado, en las paredes, siguiendo un trayecto alrededor de la casa, pasando por la ventana y arrastrando algo sobre el vidrio. Mi estómago se tensó, una presión de náusea y miedo visceral. Busqué entre trastes viejos, desesperado, un cuchillo oxidado, sin saber ya si era para defenderme o quitarme aquella opresión palpitante dentro de mí. En un impulso extraño, el pensamiento de abrirme el vientre cruzó mi cabeza, como si aquella casa sembrara ideas ajenas en mi mente. Alcé el cuchillo, lo posicioné en la piel, pero me contuve justo antes de dejarlo caer. Sentí la locura, no mía, de la casa, colándose por mis pensamientos, distorsionando hasta mis reflejos. Me levanté. Desde el cuarto pequeño llegó el sonido de algo arrastrándose, el rechinar de la puerta. Miré. No quería. Lo hice. Una mujer, sentada sobre masas indefinidas, sangre derramada de su boca, ojos en blanco, brazos abiertos en una posición antinatural, un collar de huesos, quietud total, pero no hacía falta que me viera. Sentí que su mirada me atravesaba igual. Giré para correr, pero algo insólito. Al llegar a la puerta, allí estaba yo, sentado, dormido, una visión borrosa pero reconocible, mi cuerpo dejado atrás, solo la conciencia librándose. Abrí los ojos, estaba despierto, o creía estarlo. Los sonidos seguían viniendo desde el cuarto, mezclados con las risas lejanas de las mujeres. No me atreví a asomarme de nuevo. Salí de la casa cuando sentí la voz de alguien llamándome entre la maleza, la voz de mi tío, o algo que sonaba como él. No lo pensé. Corrí cuesta abajo, sin mirar atrás, hasta que vi las primeras luces del pueblo. Llegué a casa poco antes del amanecer, empapado, cubierto de tierra. Mi abuela rezaba, lloraba. No había dormido. Le juré que nunca volvería a la montaña. Me aferré a ella y lloré el miedo de las cosas que no se pueden nombrar. Al día siguiente, volvimos con 2 conocidos. La casa estaba vacía, solo quedaba mi veladora consumida en el piso. Al salir, entre las ramas altas, distinguimos un espantapájaros ridículo, casi oculto por las hierbas. Vestía un suéter verde, gastado, demasiado viejo para ser de ahora. Nunca volvimos a ver a mi tío. Ni las risas, ni los pasos sueltos en la noche han dejado de rondarme desde entonces. Sé que, allá en la montaña, algo sigue esperando y, a veces, todavía siento esa presión en el estómago, como si me llamara para abrirme de nuevo un recuerdo,
para recordarme que esa casa, aunque abandonada, nunca está sola